Vamos a dar gracias al Señor porque Él se ha llevado a los niños a su clase. Vamos a bendecirlos también. Son parte de nuestra familia y siempre que los veo irse ahí con Mijaela, tengo ganas de dos cosas. Dar gracias al Señor por personas como Mijaela que están dispuestas cada domingo a enseñarles, a salir del culto para estar con ellos. Así que también si alguien siente en su corazón el deseo de hacerlo, es una buena carga. Y dos, bendecir a los niños, porque todo lo que ellos aprenden en este tiempo es importante y es valioso. Son cosas que no van a olvidar nunca. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por cada uno de estos niños, Señor, que acuden a nuestra iglesia, Señor, que escuchan tu palabra domingo tras domingo, Señor. Por aquellos niños que no han podido venir, Señor, por todo ese mensaje, Señor, esa enseñanza, esas historias bíblicas, Señor, que se les explica, Señor, que ellos puedan realmente sentir tu presencia, Señor, no solo aquí en la iglesia, sino en sus vidas, en sus corazones. Te queremos pedir, Señor, que tú lo guíes, Señor, a tenerte presente, Señor, siempre. Gracias, Señor, por las personas que los enseñan, Señor, porque tú pones en cada corazón, Señor, de los maestros, Señor, pues el anhelo, el deseo y el esfuerzo para prepararse esas clases, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Y también gracias, Señor, por el poder que tiene tu palabra, porque realmente cada día nos enseñas cosas nuevas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues así es. La pregunta se planteó en un estudio del curso Invertir que hicimos en la UNBE el año pasado o hace 2 años. Y la pregunta era, ¿es bueno mostrarse vulnerable? Pensarlo. ¿Es bueno mostrarse vulnerable? Pensad en lo que contestaréis vosotros así, a voz de pronto. Allí en el curso pues la discutimos, la contestamos y enfocamos a las cosas que nos producían temor y ahí se quedó, ¿no?, en esa discusión. Hace unos cuantos días, en nuestras lecturas matutinas con Julio, tropecé con la historia que Lucas nos cuenta de la viuda pobre, que, ¿sabéis?, esa que echó 2 monedas chicas en el cesto de la ofrenda, allí en el templo de Jerusalén, y me llamó mucho la atención el comentario que Jesús le hace a sus discípulos, les dice, ella ha dado más que todos los demás. Aunque este verso fácilmente nos llevaría de forma pertinente, además, a hablar de las ofrendas, lo que quiero resaltar hoy es esa palabra, la palabra más. Es un adverbio más de comparación, ¿no? Y comparando ese más con la vulnerabilidad económica que tenía esa mujer, la verdad que ese hecho me impactó, ¿no? Y os invito a reflexionar hoy en este tema, ¿no?, la vulnerabilidad. Algunos piensan que la vulnerabilidad es una condición en virtud de la cual una persona puede sufrir algún tipo de daño, ya sea físico o emocional. Cuando una persona o un grupo se encuentra en situación de vulnerabilidad, significa que está expuesta a determinado riesgo. Representa un estado, por lo tanto, de debilidad. Eso es lo que nos dice el diccionario, ¿de acuerdo? Ahora, hay muchos tipos de vulnerabilidad. Está la vulnerabilidad ante los desastres naturales, y esto lo hemos visto, lo estamos viendo cada día en nuestro telediario, que si inundaciones, que si accidentes, que si terremotos, que si guerras. Está la vulnerabilidad social, personas que no consiguen encontrar su sitio en la sociedad, o la vulnerabilidad física cuando tienes un impedimento, o la vulnerabilidad económica para todos aquellos que no llegan a final de mes o que les cuesta mucho llegar a la mitad del mes, porque a final de mes no llegamos, creo que casi ninguno, pero bueno.
la vulnerabilidad también educativa, ¿no? Hay personas que tienen realmente problemas para conseguir ser educados o aprender lo que necesitan saber. Hay una vulnerabilidad también nueva, una ecológica, ¿no? Que es que el mundo no está como necesitamos que esté tampoco y a veces nos afecta directamente. Hay vulnerabilidad cultural, personas que tienen dificultad para acceder a la cultura. Vulnerabilidad política, también la hay. No todas las personas tienen derecho o la posibilidad de expresar sus ideas o de elegir en libertad. Y hay vulnerabilidad emocional. Así que yo en esta mañana me gustaría que nos centráramos ahora en esa vulnerabilidad, la emocional, porque hermanos, nos afecta a todos. Es algo inherente a la persona en el hecho mismo de ser, ¿no? Simplemente por existir, por sentir, somos vulnerables. Y realmente somos vulnerables desde el nacimiento, desde el momento en que nacemos. Nos exponemos o estamos expuestos a que el otro, ya sea la familia, ya sea el médico, ya sea el maestro, etcétera, no nos cuide. O no cuide nuestras emociones, o no cuide nuestros datos personales, nuestra información, o incluso no cuide nuestra intimidad, que también pasa. Es por ello que necesitamos observar, identificar y trabajar en quién sí que deposito mi confianza y vulnerabilidad y en quién no. Pero no desde los extremos, ¿vale? Porque podemos estar aquí, confiar en todos, contra no confiar en nadie. Y este es un error en el que caemos fácilmente, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia. Por ser de la iglesia, ¿somos todos confiables? ¿Somos todos buenos? ¿Somos todos malos? Aunque nuestra iglesia, hay que reconocerlo, es una comunidad muy acogedora, ¿no? O sea, debemos, yo mismo debo, o tú debes, encontrar el punto medio y poder cuidarme yo a mí misma, tú a ti mismo y a tus relaciones. El miedo a que nuestra vulnerabilidad sea percibida como debilidad es algo común, ¿sí? Si demuestro que soy vulnerable, tengo una debilidad, pues entonces me van a dañar, ¿no? Hemos sido criados en la mentalidad del esfuerzo, por lo menos los de mi generación, ¿vale? Se nos ha enseñado a esforzarnos mucho para conseguir las cosas. Hemos sido criados también en la perfección y en la cultura de la imagen, y eso también afecta a las generaciones jóvenes y nuevas. Solo hay que mirar las redes sociales y para encontrar imágenes de bienestar, de éxito, porque nadie se fotografía feo o llorando, por ejemplo, ¿verdad que no? Esa foto bórrala que no salgo bien. ¿No suena? De hecho, conocemos este fenómeno por el que dirán. ¿A quién no le ha afectado el que dirán? ¿A quién no le importa el que dirán? Pongámonos la mano en el pecho, que a todos en algún momento nos ha afectado o nos sigue afectando, porque mantener las apariencias es eso, el que dirán. De hecho, un versículo favorito para muchos de nosotros y lema es Josué 1:9, que dice que esfuérzate y sé valiente, ¿no? Así que, pero ahí parece que dice que si me esfuerzo y lo hago bien, el mérito es mío. Lo he hecho bien, Señor, ¿no? Estarás contento. Equivocadamente, si basamos nuestra valentía en nuestros propios recursos o en nuestros propios méritos sin reconocer la ayuda de Dios, vamos a fracasar, hermanos. El miedo a mostrarse vulnerables a menudo se basa en la creencia de que al hacerlo seremos
juzgado. Pues mira, tú esto, pues no te parece lo que ha hecho, lo que ha dicho, cómo hace, cómo va, o que vamos a ser rechazados, ni caso, o heridos, porque no es tonto ni nada. Este miedo puede llevarnos a construir barreras emocionales y a ocultar nuestra verdadera emoción, nuestras verdaderas emociones, incluso nuestros pensamientos, ¿no? Y a largo plazo, esta actitud puede resultar en sentimientos de soledad y de desconexión. Nos aísla y nos deja en un desierto emocional. Este miedo puede manifestarse de diversas maneras. Por ejemplo, podemos evitar hablar de nuestros problemas personales con amigos o con familiares por temor a lo que van a pensar, que piensen que somos débiles, ¿no? Podemos reprimir nuestras emociones y vamos a tratar de mantener una fachada de fortaleza y de autosuficiencia. No, aquí no pasa nada, tranquilos. Pero sin embargo, al hacerlo, nosotros nos estamos privando de la oportunidad de recibir apoyo y comprensión de los demás. A veces en momentos que realmente sí la necesitamos, ¿no? Yo fui educada así. Una noche de verano vivíamos en el campo con mis padres y recuerdo que estábamos allí fuera tomando el fresco, era primavera, verano, y recuerdo que papá nos desafió a mi hermano y a mí. Mi hermano tendría unos 3 años y yo podría tener 5 o así, a subir y bajar la cuesta del caminito que daba a la calle. Era como un impasse, ¿no? Era una zona rural. Y entonces nos dijo a que no soy capaz de subir hasta arriba del camino y volver a bajar, pero sin correr. El camino estaba bordeado por arbustos y por espinos, que en verano daban unas moras riquísimas, pero era de noche. La única luz la daban la luna y las estrellas. Las sombras se percibían como amenazantes. Y cualquier roce de cualquier hierba te producía un escalofrío. Así que todavía recuerdo mi mano sujetándola de mi hermanito y queriendo demostrar a papá que no teníamos miedo. Bajamos ese caminito en un tiempo récord, pero sin correr. La cuestión era demostrar, mejor dicho, no demostrar miedo, demostrar que éramos valientes, cuando en realidad sí que sentíamos miedo. Papá estaría orgulloso, ¿no? Reprimir los sentimientos de debilidad o de fragilidad es lo que mi padre consideraba que era la prueba de que éramos valientes o de entrenar nuestra valentía. Pero esa represión de esos sentimientos a mí no me han hecho más fuerte, pero sí han bloqueado la expresión de mis emociones. Con la práctica, incluso me ha resultado difícil expresar aún mi alegría o incluso el gozo cuando sucedía algo bueno. Mantener el rostro poco expresivo, ver impersonal, lo hacía bien, pero no era yo. Si vemos la vulnerabilidad como una debilidad, nos impedirá conectar genuinamente, de verdad, con las personas, con los demás, ¿no? Y alcanzar un bienestar emocional completo. Ser auténticos es sumamente importante. Es ser fiel a uno mismo y fijaros, es ser fiel también al diseño del Creador para nuestra persona, porque hermanos, hermanas, somos una creación única. El Señor nos ha hecho de una manera. Cada uno según nuestro temperamento y nuestra personalidad. Ahora, ¿cómo sería o qué es la vulnerabilidad desde un aspecto positivo? ¿Tiene un aspecto positivo ser vulnerable?
Pues precisamente es la capacidad de mostrarse auténtico y abrirse emocionalmente a los demás. La pobre viuda, aquella que echó 2 monedas, fue auténtica. Fue ella misma dando todo lo que tenía. Esta apertura puede incluir la expresión de emociones, admitir errores y reconocer nuestras inseguridades. ¿Te has sentido alguna vez inseguro o insegura? ¿Te ha costado alguna vez reconocer que has cometido un error? A algunos les cuesta, ¿eh? ¿Con quién lo hablas? ¿Con quién te hables? Aunque la vulnerabilidad en algunos momentos puede parecer aterradora, es una parte esencial del ser humano y es una herramienta poderosa para la conexión y el crecimiento personal. ¿Cómo? Al mostrarnos vulnerables, nos permitimos ser verdaderamente conocidos por quienes somos. Esto implica compartir nuestros pensamientos y nuestros sentimientos más profundos, lo cual puede ser un acto de gran valentía. Hay que ser valientes para abrirse. La vulnerabilidad también significa aceptar que no somos perfectos. ¡Wow! Ahí nos da donde nos duele, ¿no? Mi sobrino decía que su tío era perfecto y se equivocaba perfectamente, ¿te acuerdas? Aceptar que no somos perfectos y que está bien cometer errores y tener fallos. ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien. Es a través de esos momentos que aprendemos para nosotros mismos y que crecemos personalmente. Un hermano muy querido en la iglesia de Badajoz vino un día a reclamarme que no le saludara en una semana. Me quedé mirándole, ¿por qué no me has saludado tú? Entonces, ¿sabes que yo también necesito del abrazo de otro de vez en cuando? Porque no todos mis días son buenos. Se quedó cortado y me dijo, no lo había pensado así. Mi sonrisa habitual le había llevado a pensar que siempre estaba bien, que era invulnerable. Tengo que decir que con este hermano la relación cambió sensiblemente, ¿no? Que nuestros saludos se volvieron cada vez más sinceros después de estas palabras, después de este sinceramiento, ¿no? Cuando nos saludamos mirándonos a los ojos y con intención. Ahora, la vulnerabilidad como fortaleza. A ver, lejos de ser una debilidad, la vulnerabilidad es un acto de valentía, ya lo hemos dicho. Al mostrarnos vulnerables, demostramos autenticidad y disposición para enfrentar la incertidumbre y el riesgo. Esta apertura puede fortalecer también nuestras relaciones, hace que seamos más empáticos, seamos más amigables y que creemos un entorno donde la confianza y la intimidad puedan florecer. Esa es la parte positiva de la vulnerabilidad. Porque cuando somos vulnerables nos permitimos ser verdaderamente vistos y conocidos. Una vez vino a nuestra iglesia un hombre que estaba de paso. Tenía aspecto de esta gente que va de paso por muchos sitios. Llegó al culto, se le saludó, se sentó allí, pero nadie sabía muy bien qué decirle. Y una hermana de la iglesia fue a saludarle, a preguntarle y dice, gracias por haberme visto. Y cuando esta hermana me lo compartía me sentí afectada, porque yo tampoco le había dicho nada, ¿no?
Esto crea una base sólida, ¿no? Es saber que somos vistos y conocidos, que se nos reconoce, para relaciones profundas y significativas. Porque al abrirnos a los demás le damos permiso para hacer lo mismo, para que ellos también se puedan abrir con nosotros, lo que puede llevar a que nos entendamos cada vez mejor. Además, la vulnerabilidad nos ayuda a crecer como individuos, lo estaba diciendo antes también, que esto ayuda a nuestro aprendizaje personal y a nuestro crecimiento personal. Porque al enfrentar nuestros miedos y aceptar nuestras imperfecciones, que las tenemos, muchas veces no queremos enfrentarlas, pero las tenemos, cuando las enfrentamos desarrollamos una mayor resiliencia. ¿Sabéis lo que quiere decir la palabra, no? Quiere decir que esto es la capacidad de adaptarnos a una circunstancia que puede ser adversa, ¿vale? La capacidad de adaptación que tenemos como seres humanos para también poder superar las cosas y a tomar conciencia de nosotros mismos, saber quiénes somos, dónde estamos. Y esto es importante, hacer este ejercicio de vez en cuando para que no se nos suban mucho los humos. Esto nos permite también manejar mejor los desafíos de la vida y aprender de nuestras experiencias. A veces pensamos que tenemos experiencias malas, ¿no? Cuando tenemos un encontronazo con alguien, pero todas las experiencias sirven para nuestro bien. Ahora, ¿cómo supero el miedo a la vulnerabilidad? Porque de alguna forma, a ver, el temor es bueno, ¿no? También. El temor es bueno porque constituye una herramienta de defensa y de protección, y venimos con el temor incorporado en nuestra condición para eso, para que si vemos un agujero delante de nosotros, pues no nos caigamos en él, por ejemplo, ¿no? Y el temor en su justa medida es bueno, pero si se exagera, se convierte en miedo y entonces deberemos superarlo. Así que, ¿cómo lo supero? Pues primero tengo que reconocer el miedo. Muchas veces simplemente ser conscientes de nuestros miedos puede reducir el poder del miedo sobre nosotros. Me dan miedo los camiones, pero puedo adelantarlos por la carretera sabiendo que la sombra del camión no me va a hacer ningún daño. La segunda cosa, practicando la autocompasión, dice el versículo que a nosotros nos gusta mucho, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues ese a ti mismo tenemos que ponerlo en práctica primero, ser amable con uno mismo y aceptar que todos tenemos inseguridades y miedos. O sea que con la primera que tengo que trabajar eso es conmigo mismo. Y la tercera cosa, construyendo relaciones de confianza. Hermano, hermana, busca relaciones en las que te sientas seguro para ser tú mismo, para ser tú misma, sin temor a que te juzguen. Y esto no va a ser con todos, evidentemente, pero sabes que lo necesitas. Y daremos pequeños pasos. Comenzar con unos actos pequeños de vulnerabilidad, por ejemplo, como compartir un pensamiento o un sentimiento, una emoción. Me siento triste, o me siento enfadado, o estoy alegre, o esto me da una ilusión tremenda. Y poco a poco podremos avanzar hacia una apertura mayor. El que quiero que recordemos, hermanos, la vulnerabilidad no es una debilidad, ¿de acuerdo? Y recordemos también que no estamos solos en este camino, porque todos enfrentamos miedos y inseguridades, pero al abrirnos, a mostrarnos cómo somos y compartir nuestras experiencias, podemos encontrar apoyo y comprensión también en los demás. Ahora, estamos viendo una cosa que nos afecta, la vulnerabilidad o el temor a ser vulnerables. Pero ¿qué nos dice la Biblia sobre vulnerabilidad? ¿Nos dice algo?
Pues fijaros que he encontrado bastantes cosas. Si bien todos los consejos de conocimiento y de psicología nos orientan a invertir en uno mismo, como si el ser humano, el yo ese grande, en mayúscula, no fuera el centro del universo, del mundo, y también los consejeros y los psicólogos nos enseñan a tener algo de empatía con los demás, tampoco, ¿no? O sea, primero yo y después nos fijamos en los demás, que al fin y al cabo pues, no estamos solos. Nosotros como creyentes sabemos que confiar en nosotros mismos nos llevará al fracaso y a la desesperación en la mayoría de las veces. No sé si lo habéis experimentado alguna vez, pero yo creo que es así. Fijaros, las palabras de Pablo, que antes el pastor ha leído 1 de Corintios y la cita estaba en 2 de Corintios, pero la vamos a ir repasando. Dice, aquí cobra mucho sentido, porque Dios le dice a Pablo, en un momento en que Pablo está pidiendo por sanidad personal, y Dios le dice, mira Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder se muestra en la debilidad. Y Pablo se pone a reflexionar y él escribe y piensa, por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. O sea, yo soy débil, pero Dios muestra su poder en mí. Me alegro de ser débil, sigue escribiendo, de ser insultado y de ser perseguido, de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es sentir que soy débil. Es que los pensamientos de Dios son contrasentidos para nosotros, hermanos. Fuerte contra débil. Hermanos, que vamos remando a contracorriente todo el tiempo. Nos cuesta, porque nos cuesta, ¿no? Sobre todo en las capas internas de nuestra alma, ¿no? Nos cuesta. Pero no vamos solos, porque Dios viene con nosotros en la barca. Esa es nuestra fuerza, que el Señor está con nosotros. Somos débiles, pero Él es fuerte. Hay muchos pasajes bíblicos que nos hablan del temor y de cómo vencerlo. Tenemos todos los salmos, hermanos, todos los salmos. Y montañas de citas que nos animan a confiar en el Señor. Pero también tenemos ejemplos de personas que se sintieron vulnerables en algunos momentos de la vida. ¿Queréis ejemplos? Mirad, está David que estaba desesperado por las consecuencias de su pecado. Su bebé iba a morir. Nos encontramos también en la Biblia a Jonás en el vientre del pez diciendo, ¿y ahora qué? Abraham, queriendo mantener buenas relaciones políticas a costa de su mujer. El intrépido Pedro, incapaz de mantenerse fiel al maestro. Moisés, sintiéndose incapaz de liderar al pueblo. No, a mí no me mandes Dios, yo no puedo, yo no sé, yo no valgo. Pablo, intransigente con Bernabé, por miedo a llevarse a Juan Marcos de misiones otra vez. Y seguro que encontraréis muchos más ejemplos en vuestras lecturas diarias. Si no, fijaros bien, están ahí. Nuestro mejor ejemplo es, por supuesto, el de Jesús. Ahora, ¿en qué se mostró vulnerable Jesús? ¿Os habéis parado a pensarlo? Quisiera que viéramos algunos aspectos claves de la vulnerabilidad de Jesús, ¿no? Y es que se manifiesta en su encarnación, ¿no? En su forma de ser humano, de venir a este mundo como un ser humano necesitado. Jesús es humilde al servir, su disposición para experimentar emociones profundas como dolor, como miedo, como angustia, que Jesús las experimentó especialmente en Getsemaní, en la cruz. Y cuando Jesús
se despoja de su gloria, deja su estatus del cielo, su estatus divino y viene a la tierra. Jesús está eligiendo la autenticidad, ser auténtico, ser él mismo. Elige ser dependiente, elige exponerse al sufrimiento como los demás humanos, para poder conectar con nosotros, con la humanidad. Desde el aspecto de su encarnación y de su necesidad, podemos decir que Jesús nació como un bebé indefenso, ¿verdad que sí? ¿Recordáis ese cliché del bebé en el Belén, en el pesebre? Necesitando cuidado, protección. Dios lo colocó en la familia de José y de María. Le dio hermanos, le dio amigos. Ya sabéis cómo son los hermanos y cómo son los amigos, ¿no? Durante su vida experimentó también fatiga, necesidad de compañía. Trabajó, puede ser que era carpintero, ¿no? Los carpinteros tienen que trabajar muy duro y sudar. Se cansó, estudió como cualquier hombre joven de su tiempo. Sintió hambre y sintió fatiga. Lo podemos ver, por ejemplo, después del ayuno de 40 días, cuando empieza el ministerio de Jesús. Él tenía hambre. ¿Os habéis imaginado 40 días sin comer? O cuando lo encontramos dormido en la barca de Pedro, aún ahí en medio de la tormenta, estaba cansado, estaba reventado, ni la tormenta lo despertaba. Podemos ver también su vulnerabilidad desde el aspecto de las emociones humanas, como estamos hablando. Porque Jesús mostró tristeza, mostró angustia y miedo, ¿no? Permitiéndose ser real y sincero con sus discípulos sobre sus sentimientos. Recordamos, por ejemplo, su compasión, que los discípulos explican muy bien en los evangelios, ¿no? Frente al dolor ajeno, cuando ve a la gente necesitada y lo vemos curando enfermos, sanando a endemoniados, o su tristeza, por ejemplo, por la muerte de su amigo Lázaro, ¿no? Era su amigo y siente pena por él, aunque sabía lo que iba a pasar. Pero también, emocionalmente, lo vemos contento, alegre en la boda de Canaán, regocijándonos, bailando con los demás allí en la boda, ¿no? Y bebiendo. O su gozo al recibir a los 70 discípulos, ¿recordáis cuando los envió de 2 en 2 y lo mandó con una misión, con una buena noticia? Y cuando aquellos volvieron súper contentos, diciendo: Señor, mira, hemos hecho esto, hemos hablado, ¿sabes qué? Que hemos sanado enfermos, tal y cual. ¡Qué gozo!, ¿no? Para Jesús. También lo vemos vulnerable desde el aspecto del liderazgo. Fijaros que Jesús no se hizo intocable. Pues esa es la tendencia y el peligro de muchos líderes o de muchos jefes que son intocables. Soy el jefe y aquí se hace lo que yo diga, ¿no? Pues no, Jesús no fue así, no se hizo intocable, fue muy cercano para sus discípulos. Jesús se acercó a los marginados, buscó discípulos de donde nadie los hubiera ido a buscar. Y no toda la gente lo recibía bien. Hasta permitió tradiciones. Si era Dios también, ¿cómo eligió a Judas, no? Porque él no condicionaba a quienes lo seguían. Los dejaba libres de elegir. La tradición más conocida, pues ya lo hemos dicho, es la de Judas, pero así todo Jesús lo amó hasta el final. Y negaciones como la de Pedro, pero sin duda hubieron más negaciones entre el círculo de sus discípulos. Jesús, podemos ver aquí que aceptó el riesgo de las relaciones. A veces no queremos arriesgarnos a tener amigos o a relacionarnos con cualquiera, porque nos da miedo ese riesgo.
pero también vemos su vulnerabilidad desde la cruz y desde Getsemaní. Esto representa un punto culminante en su vulnerabilidad, donde su angustia fue visible y él pidió ayuda en oración. Vamos a abrir Mateo 26, en los versículos del 37 al 39, porque allí Jesús da un ejemplo asombroso de cómo ser vulnerable desde ese aspecto emocional. Dice así: Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Entonces empezó a sentirse muy triste y angustiado y les dijo: estoy profundamente apenado y siento que voy a morir. Quedaos conmigo, quedaos aquí conmigo, no os durmáis. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y oró a Dios Padre: ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, Señor, sino lo que quieras tú. ¿Conocéis este pasaje, verdad? En este pasaje fue sincero con sus amigos sobre cómo se sentía al atravesar los momentos más dolorosos de su vida. No podemos pasar por alto aquí la humanidad de Jesús. Necesitaba a sus amigos, necesitaba su compañía, necesitaba ser visto, ser escuchado, ser apoyado. Aunque aquellos no entendieran nada y no supieran ni qué hacer, ni qué decir, y ni siquiera pudieron controlar su sueño. También aquí Jesús permitió que Dios entrara en lo más profundo de sus emociones mientras luchaba en oración. Jesús decidió ser consecuente con su mensaje y con su misión hasta las últimas consecuencias. Ser vulnerable es una decisión consciente de autenticidad. ¿Estáis de acuerdo con esto? Es una decisión consciente, a sabiendas de lo que iba a pasar, pero él era auténtico y no podía negarse a sí mismo. Y desde el aspecto de su entrega física total, su vulnerabilidad alcanzó su punto máximo en la cruz, donde se despojó de todo, de la vida, incluso permitiendo que su cuerpo fuera tratado como propiedad del Estado romano tras su muerte. ¿Lo habéis pensado? No tenía seguro de entierro y sin embargo Dios, a través de José de Arimatea, provee una sepultura digna para Jesús, ¿no? Aunque fuera custodiado por soldados. ¿Qué significa espiritualmente esto? Para la fe cristiana, para nosotros como creyentes, contemplar a ese Jesús vulnerable realmente nos da un consuelo profundo, hermanos. Permite que las personas seamos genuinas, que seamos personas de verdad, auténticas, y no esconder nuestra propia fragilidad ante un Dios que ya lo ha vivido, que la comprende perfectamente. Dios sabe cuando estás estudiando y cuando ya no te entra nada más en la cabeza, que ya no puedes más. Dios sabe cuando no tienes recursos y necesitas algo de forma urgente. Dios sabe cuando estás agotado o sabe cuando estás tan triste que ya pensarías cualquier cosa. Dios lo sabe. Lo comprende perfectamente. Y esta visión transforma la debilidad en un espacio de encuentro con Dios. Siguiendo esa paradoja que Pablo nos describe en este texto, de que cuando soy débil entonces soy fuerte, porque cuando más débil estamos, en la situación más apurada, Dios está ahí y nos respalda, y nos comprende, y nos ve. La vulnerabilidad de Jesús no es debilidad, sino es una forma de amor y obediencia que redefine de alguna forma la fuerza, demostrando que es posible pedir apoyo
y al mismo tiempo ser auténtico. Quiero concluir. Debemos ser inteligentes emocionalmente, que es una palabra que se oye mucho últimamente, la inteligencia emocional, para saber en quién depositamos nuestra confianza, humanamente hablando, porque en Dios siempre tendremos un amigo leal, en Él no falla, pero tenemos que ser inteligentes para saber con quién nos abrimos del todo, ¿verdad? Necesitamos la autenticidad de nuestra propia identidad. A ver, quiero decir, saber y analizar quién soy y quién quiero ser de verdad. ¿Lo he conseguido? ¿Lo has conseguido tú, hermano, hermana? ¿Quién eres? ¿Quién quieres ser? ¿Has conseguido ser lo que querías ser? ¿O qué te falta? ¿O qué me falta a mí? Hasta que llegar a mostrar vulnerabilidad sea un acto de valentía personal, donde el que dirá pierda todo su poder. El versículo de Joel dice que con entrenamiento hasta los cobardes pueden ser valientes. Me ha encantado esta traducción, ¿no? El débil dice fuerte soy, ¿no? Hasta los cobardes pueden ser valientes. Y eso no se puede conseguir en nuestras propias fuerzas o valores, sino con la acción de la palabra y el entrenamiento del Espíritu Santo. Cualquier valiente necesita entrenamiento. Así que no penséis que por pedirle fuerza al Señor va a venir así como un paquete regalo. Hay que entrenar. He contado para trabajar este tema con la colaboración de una hermana, amiga de muchos años, que está batallando con una enfermedad, por mucho largo tiempo, lleva años. Ella me dice que hay que normalizar más el mostrar vulnerabilidad con personas de confianza, porque una no se desnuda delante de cualquiera. Y ser vulnerable es eso, es quitarse capas de encima. Decía, Dios sí sabe lo vulnerable que soy. Con que Él lo sepa, para mí es suficiente. Y me seguía diciendo, no me siento tan vulnerable con Dios, porque Él provee. Y yo os digo, la provisión de Dios es su rescate, es nuestra salvación. Esa hermana que conoció al Señor desde muy jovencita tuvo que tener un reencuentro profundo y real con el Señor. Ella seguía diciéndome, al principio del dolor de la enfermedad hubo un aislamiento, un cierre emocional y no quería que nadie me dañara ni yo quería dar pena. Pero si no la verbalizas, tu vulnerabilidad no se hace tan real. Quiere decir que no aparentes ser vulnerable, en realidad la gente te ve fuerte, pero tú no lo hablas. Subrayo también una de sus frases, aprender a vivir con el Señor da fuerza. Yo estaba hablando con ella y se me ponían la carne de gallina, porque realmente, conociéndola, sabía el valor de esas palabras. Aprender a vivir con el Señor da fuerza. Y ella dice, respondiendo a la pregunta que me has hecho, ¿es bueno mostrarse vulnerable? Su balance entre bueno y malo, decía, en general, no demostrar ser vulnerable es pérdida. Así lo siento yo a estas alturas. Porque mostrarse vulnerable no es dar pena, es ser valiente para romper el aislamiento. Así que hermano y hermana, el que dirán te vuelve esclavo de lo que otros piensan. Aunque ellos no puedan tener una visión completa de quién soy yo, de quién eres tú, no debes depender de la estima o de la aprobación de otros, porque nuestra aprobación viene de Dios, que siempre Dios nos valora a la alta, ¿vale? Él siempre nos valora por encima.
Él ha dado todo por ti, todo por mí. ¿Te valora tanto? Aun cuando la gente siempre valoramos a la baja, porque comparamos y porque juzgamos. Por eso acabamos con las palabras de Juan. Dice Juan, en la primera epístola, en el capítulo 4, dice: nosotros sabemos y creemos que Dios nos ama, porque Dios es amor. Por eso quien tiene amor vive unido a Dios y Dios vive en él. Y el amor que nos tenemos llegará a ser perfecto si vivimos como Jesucristo vive en este mundo. De ese modo podremos esperar confiados el día en que Jesús venga para juzgar al mundo. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar como se debe. Nosotros debemos amar a Dios, o debemos amarnos, porque Dios nos amó primero. Que el Señor lo bendiga.